leer, pues claro, si así lo consideran. Léame el artículo 3, por favor, Aurora, del convenio 87. Sí, licenciado, muy bien. Convenio 87, artículo 3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Gracias, Aurora. Este segundo párrafo es muy importante que no lo perdamos de vista, por favor, porque de hecho hasta un punto de tesis puede salir de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, ya ustedes conocen la estructura interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es decir, los 3 viceministerios que he platicado, estos están adscritos al despacho superior: Ministro de Trabajo, Viceministerio de Administración del Trabajo, Viceministerio Administrativo y Viceministerio de Previsión Social. Todo lo referente con los sindicatos se enviarse a lo que se denomina el Viceministerio de Administración del Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo. Muchos abogados, muchos estudiantes se confunden y piensan que la autorización para o el otorgamiento de la personería jurídica al sindicato es en la inspección. La inspección no tiene nada que ver acá. Es la Dirección General de Trabajo, ¿ya? Entonces ustedes sí deben de tomar muy en cuenta eso, por favor. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, ya hemos leído que es un sindicato. Vayámonos todos, por favor, al artículo 206, que ahí está en la pantalla, y me lo lean, por favor. ¿206? ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 206, Código de Trabajo. Disposiciones generales. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, entre paréntesis, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Ok. Léame, bueno, ya explicamos los principios democráticos. ¿Cuáles son los principios democráticos de los sindicatos, jóvenes? Adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sería el respeto a la voluntad de las mayorías, el voto y un voto por persona. Ok, perfecto. Este artículo, por favor, vamos a relacionarlo o a correlacionarlo con lo que establece el inciso Q del artículo 102 constitucional. Alguien que me lo lea, por favor. ¿Puedo leerlo, Lili? Por favor. Inciso Q del artículo 102 de la Constitución Política. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley.
Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Gracias. Bueno, ahí hay otro segundo párrafo que lo vamos a ir leyendo. Hay un tema muy importante cuando se establece que sin autorización previa, ¿ya? Lo que está pasando en la actualidad, no estoy hablando de ideologías políticas, estoy hablando de procedimiento, estoy hablando de la ley, ¿ya? El 102 constitucional es claro. El segundo párrafo del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo es claro, en la cual regula que las autoridades administrativas no tienen que tener alguna interferencia o interferencia alguna para el desenvolvimiento o el desempeño de las organizaciones sindicales. De esa cuenta es que aquí cobra relevancia el control de convencionalidad que hemos estado platicando, que les he estado platicando. ¿Ya? ¿Por qué? Ya ustedes leyeron el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual regula que ningún Estado va a poder o ningún Estado puede invocar su normativa interna para no darle cumplimiento a la normativa internacional que ha ratificado en materia de derechos humanos. Y la libre sindicalización o la libre sindicación en la OIT es un derecho eminentemente humano desde el punto de vista de el solo hecho de ejercer la libertad sindical. Esas son preguntas de vida, preguntas de examen que a ustedes les van a hacer, porque al final, el Ministerio de Trabajo en la actualidad está limitando esa libertad sindical, estableciendo una serie de previos correspondientes para que el sindicato, sea cual sea, le puedan otorgar la personería jurídica. Ya, de esa cuenta es que cobra relevancia este artículo. Entonces, obviamente, al tener su personalidad jurídica, si le limitamos la personalidad jurídica, por lo tanto, los miembros del comité ejecutivo no van a poder tener esa personería que la misma ley les otorga. Entonces, y cuando yo me refiero a que no confundan la relación que existe entre la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo, es porque existe mucha confusión con los abogados en la calle, con los alumnos, e incluso cuando estamos ya en los privados, que piensan que ante la Inspección General de Trabajo se inscriben los sindicatos. El 209 es claro. Alguien que me lea, por favor, el artículo 209. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Si se incumpliere con lo establecido de este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. No sé si a ustedes ya les explicaron, y yo ya lo expliqué el semestre pasado,
¿Cuántos incidentes regula el Código de Trabajo? Tarea, el día lunes, el día martes se los voy a decir, pero uno de los incidentes que regula el Código de Trabajo es precisamente este, que es la cancelación de un contrato cuando se está constituyendo un sindicato como tal. Entonces, sí es importante, por favor, vuelvo y repito, no quiero dar una clase de derecho sustantivo del trabajo, pero sí se leen, por favor, el artículo 207, porque ahí encontramos la forma de votación dentro de una organización sindical, ¿ya? Y eso es simple y sencillo. La forma de votación, pues obviamente está el voto secreto, el voto nominal y el voto rápido y eficiente. Eso lo encontramos en el artículo 207. ¿Me explico? Pues si quieren una definición teórica ahí en la diapositiva, es una definición que de una u otra manera de una u otra manera, Guillermo Cabanelas la regula. Esa la pueden encontrar ustedes en cualquier libro de derecho. ¿Cuántos integrantes se necesitan para formar un sindicato? Ya lo vimos, ¿se recuerdan? Eso lo vamos a ir viendo porque eso ya va a ser específicamente dentro de los requisitos. ¿Qué es lo que representa o cuál es el fin de un sindicato? Defender y garantizar el bien común o el bien colectivo. Tienen intereses comunes, ¿ya? Es decir, cuando se forma un sindicato es porque de una u otra manera se tiene un interés común dentro del centro de trabajo. ¿Por qué creen ustedes que se forma un partido político? ¿Ustedes ya vieron derecho electoral? Pero no es necesario ver derecho electoral. ¿Qué les establece la lógica a ustedes por qué se forma un partido político? A ver, jóvenes, ¿por qué vienen tan callados hoy? Para poder llegar el interés sería buscar el bien común. Okay. ¿Alguien más? Gracias, Gavino. Buenas tardes. Gracias, Nixon. ¿Alguien más? ¿Cuál es el fin de un partido político? Mediático e inmediato. ¿El poder? Sí, el poder, pero ¿alguien más? representar a un cierto grupo de personas. Gracias, Luis David. El poder, sí, ese es un fin obviamente principal, pero secundario. ¿A qué me refiero? Luis lo acaba de decir, es venir y representar a un grupo de personas y de una u otra manera ejercer, ¿ya?, la democracia. Guatemala es un país libre, independiente y soberano. En teoría, es republicano y su sistema es representativo y democrático, ¿ya? Y está representado por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. De esa cuenta es que si un partido político nosotros lo conformamos y el fin, uno de sus fines es venir y buscar ya el bien común para todos los habitantes que de una u otra manera converjan o sean simpatizantes de la forma de pensar de un partido político. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo mismo pasa con los sindicatos. Los sindicatos, en la doctrina, ¿qué clases de sindicatos existen, jóvenes? Eso ya lo vieron ustedes. Blanco, amarillo, rojo. Gracias, Carly. ¿Cuál es la diferencia entre esos? No recuerdo ahorita. ¿Alguien que me recuerde, por favor? El blanco es un sindicato efectivamente que se forma, pero que no actúa, que es un sindicato que de una u otra manera tiene su conformación, tiene su personalidad jurídica, los personeros tienen su personalidad jurídica, pero que de una u otra manera, pues, obviamente no hace mayor aspecto. Se plega a las decisiones que de una u otra manera la mayoría decida. El amarillo, pues, obviamente es un sindicato que de una u otra manera
tiene alguna participación, pero no de fondo, no de peso, sino simplemente, pues, contrario censo al sindicato blanco, sí tiene alguna participación, pero se plega a intereses. Y el sindicato rojo, pues obviamente es un sindicato beligerante, es un sindicato per se como tal, con la cual lucha por los deberes y derechos de la mayoría, ¿ya? De esa cuenta, ¿ya? De esa cuenta es que existen los principios, de esa cuenta es que existen los fines de un sindicato. Y esos principios del sindicato, obviamente legal, los encontramos en el artículo 207 del Código de Trabajo, que son los principios democráticos. Sin embargo, la forma de regirse de los sindicatos, la manera de actuar de los sindicatos y la forma de actuar e ideologías de los sindicatos de representación la van a encontrar en los estatutos. Ustedes ya vieron derecho mercantil, ya vieron sociedades. En eso estamos ahorita, empezando. Gracias. El 1. Ok. Entonces ustedes van a ver cuando lleguen a la sociedad anónima que, pues obviamente, cómo se va a regir una sociedad anónima a través de sus estatutos. ¿Ya? Y dentro de los estatutos van ustedes a encontrar lo que se llaman los pactos familiares o las reservas familiares que dentro de los estatutos quedan. Es decir, dentro de los estatutos significa que son leyes internas. Lo mismo pasa con los sindicatos, son leyes internas como tal, ¿ya? De esa cuenta es que los sindicatos dentro de la doctrina, pues obviamente se deben de constituir tanto por patronos como por trabajadores. En la práctica, pues obviamente se constituyen la mayoría, un 100% por los trabajadores, porque los patronos, pues obviamente se unifican o se conforman en cámaras empresariales, ¿ya? Entonces, al final, aquí hay un tema muy importante que también es un punto de tesis, ¿ya? Porque no son constituidos exclusivamente por los trabajadores, pueden constituirse ya por patronos y ya lo vamos a ver en el Código de Trabajo, pueden constituirse también por aquellos trabajadores que están o de una u otra manera en un oficio de profesión independiente, que son los sindicatos gremiales, que pues, en Guatemala el único sindicato gremial o el único sindicato que existe es el de las vistas o el de los vistas o el de los aduaneros, ya que obviamente son sindicatos gremiales. La otra característica que tienen los sindicatos, obviamente, en teoría tiene una organización ya depurada. Es decir, ustedes han escuchado la palabra cuando se denomina la reserva del padrón o el padrón bajo reserva. Significa que envían al Ministerio de Trabajo. Sí, yo se les digan. Disculpe, licenciado, se me activó el micrófono. Ok. Entonces, cuando regulan está bajo reserva el padrón, significa que no puede estar o no puede tener acceso las partes a dicho padrón. Entonces, eso dentro del marco de la ley tendría que limitarse y no por violentar la libertad sindical, sino porque de otra manera tienen que darse los procesos claros, transparentes y concisos. ¿Ya? Otra característica es que obviamente se organizan de una forma permanente. Ya ustedes vieron la manera en que de una u otra forma se constituyen los sindicatos. ¿Ya? Lo que hablaba, como es una manera o es una forma de constitución permanente, pues obviamente tiene finalidades mediatas e inmediatas. Una finalidad inmediata es constituir, tal y como lo dijo Luis, en cuanto a los partidos políticos, aquí lo trasladamos a un sindicato, es constituir, pues obviamente, una organización, un grupo de personas, una personalidad jurídica distinta a los que lo forman, para poder defender esos derechos de los trabajadores, garantizar los derechos. Y la finalidad inmediata, pues obviamente que es un poquito, conforme el tiempo, es la mejora de las condiciones laborales.
¿Explico? Eso, por favor, no lo pierdan ustedes de vista. ¿Por qué? Porque aquí ingresan los principios de superación de las garantías mínimas, ingresan los principios de realismo y objetividad, pero también hay que tomar muy en cuenta el principio de capacidad de pago, porque no se puede realizar una negociación de un pacto colectivo si no existe o el patrono no tiene la capacidad de pago como tal. ¿Ya? Pues ya vamos a ver la forma de constituirse, que es a través de la asamblea constitutiva, ¿ya? Y los trabajadores que la conforman, pues obviamente tienen ese derecho de inamovilidad. Dan el Estado como garante de estas organizaciones, artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo, tiene la obligación de reconocerlos legalmente y por eso es que les otorga su personalidad jurídica, ¿ya? Y esa personalidad jurídica, como ya lo mencioné, es independiente a la de todos sus afiliados. El sindicato puede constituirse con 21 trabajadores, 20 trabajadores, ya lo vamos a ver. Y hay otros afiliados que se van o que se van sumando en el camino. Entonces, aunque de una u otra manera, cuando se da la constitución del sindicato, solo existen 21 trabajadores, ¿ya? Eso no quiere decir que limite a las demás personas que en un futuro quieran adherirse a poder ser parte del sindicato como tal. Y al Estado, o en el momento en que el Estado reconoce, ojo, ya leímos el convenio 98, el 87, perdón, segundo párrafo, inciso 3, ya leímos el 102, inciso Q, no necesitan de una autorización administrativa, pueden empezar a regir, pero aquí lo que existe es limitar ese ejercicio de la libertad sindical como tal. Es un buen punto de tesis para los que quieran plantearlo. Y al Estado darle ese reconocimiento legal, por lo tanto, de manera tácita, está reconociendo sus estatutos. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad en el Ministerio de Trabajo? Que previo a darle continuidad a la conformación del sindicato de la sección G de nosotros, que el sindicato modifique tal artículo. Ellos no pueden hacer eso. Se está violentando el debido proceso y se está violentando el segundo párrafo del convenio 87. Tampoco los sindicatos pueden venir y cuando exista la conformación del sindicato o cuando exista una asamblea para que el sindicato tome determinaciones, muchos sindicatos dicen necesitamos a un inspector de trabajo para que dé fe. El inspector de trabajo, y si algún día alguno de ustedes, Dios mediante, llega a ser inspector general de trabajo, hablo sin mujer y hombre, no sé, es el género, no tienen la obligación ustedes de enviar a un inspector para que dé fe sobre lo que hace el sindicato. No tienen la facultad legal conforme el numeral 2 del convenio 87, artículo 3. La Inspección General de Trabajo no puede tener interferencia alguna. ¿Me explico? Esto yo sé que ya lo vieron ustedes el año pasado, pero es importante que lo vean. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Se inscribe en la Dirección General de Trabajo y esta resolución de controversias como tal puede desencadenar de una u otra manera la suscripción de un convenio colectivo, que si es un sindicato, ¿para qué firmar un convenio colectivo? Mejor un pacto colectivo, ¿ya? Y de una u otra manera existe el pacto de que los sindicatos deben de respetar lo que se firme. Entonces, ahora sí, por favor, todos bueno, ¿tienen alguna duda de lo que acabo de hablar? Jóvenes, ¿por qué están tan callados hoy? ¿Quedó claro lo que acabo de hablar? Sí, licenciado. Bueno, ahora ya haber explicado el sindicato, si no tienen ninguna duda, yo sé que lo habían visto, les voy a explicar paso por paso
el procedimiento para la constitución de un sindicato. Todos vayámonos al artículo 216, por favor. ¿Ya están ahí? Ya, licenciado. Bien. Como epígrafe consignen procedimiento para constituir un sindicato. ¿Ya? Bien. Paso número 1. Pueden poner ahí número 1. Se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores. Cuando es un sindicato de... Ahí lo que pueden hacer es subrayarlo si ustedes gustan. Ese es el paso número 1. Tener el requisito de 20 o más trabajadores si son trabajadores, para la redundancia, o 5 patronos cuando son patronos. Ese es el paso número 1. Tener, obviamente, el requisito mínimo. Teniendo el requisito mínimo, ustedes me siguen la secuencia, por favor. Teniendo el requisito mínimo y teniendo ya claro el aspecto, nos vamos al artículo 209. Ya lo leímos. En el artículo 209, por favor, consignar paso número 2. ¿Cuál es ese artículo? ¿O cuál es ese paso? Una vez teniendo o haber llenado el requisito específico para constituir un sindicato, se hace un aviso en donde se establece, señor inspector general de trabajo, de conformidad con el artículo 209 del Código de Trabajo, a usted informamos que las siguientes personas, y se detalla nombre completo, número de EPI, estamos en la conformación de un sindicato. Por lo tanto, conforme establece el artículo citado, enviamos a usted el presente aviso para que, pues obviamente, gocemos del derecho de inamovilidad. Es el paso número 2. Y ese derecho de inamovilidad, pues obviamente va a subsistir incluso hasta 60 días después de haberse dado la inscripción del sindicato. ¿Van conmigo? Perdone, licenciado, yo no le escuché el segundo artículo. 209. Ah, ok, gracias. Paso 2. Pongamos atención, por favor. Paso número 3. Regresamos al 217. Una vez llenado el requisito de los 20 o de los 5, una vez enviado el informe correspondiente o el aviso a la inspección de que está constituyendo un sindicato, alguien que me lea el inciso A del artículo 217, por favor. Artículo 217, inciso A. Celebrar sesiones para elegir al Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo Provisionales. Celebrar sesiones de estos órganos y de la Asamblea General o celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez ya teniendo el aviso correspondiente o haber avisado a la inspección, se debe de sesionar con todos y se empiezan a discutir los estatutos. ¿Ya? Es decir, se empiezan a discutir y se empiezan a aprobar los estatutos que van a regir a la organización sindical. Y una vez discutidos los estatutos, pues obviamente se elige al Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo Provisional. ¿Ya?
Una vez realizada la asamblea para aprobar, discutir y aprobar los estatutos, y una vez, de una u otra manera, haber sido electo el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo Provisional, todo eso, pues obviamente se fracciona el acta correspondiente, acta administrativa, y se hace un memorialito y se envía a la Dirección General de Trabajo. Y ahí nos pasamos al paso número 4. Alguien que me lea el artículo 218 en su inciso A. Inciso A, artículo 218. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse lugar para recibir notificaciones. Gracias. ¿Qué pasa si no se envían esos 20 días? Prescribe y se tiene que volver a hacer. Y si quieren leer, por favor, qué requisitos deben de llevar, léame el inciso B. Inciso B. A la solicitud se deben acompañar original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos, firmados en cada uno de sus folios por el secretario general y al final deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Perfecto. Inmediatamente de haber recibido la Dirección General de Trabajo, por favor nos remitimos al inciso D de ese mismo artículo. Y el paso número 5 es el siguiente. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. Ese párrafo es el paso número 5. ¿Ya? ¿Lo leo, licenciado? Sí, lo acabo de leer yo, pero léalo si gusta. Léalo, por favor. Muy bien. Inciso D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el No, visto permita. Vamos por pasos. Paso número 5. La Dirección General del Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. Ese es el paso número 5. Paso número 6. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, es decir, si cumple con los requisitos legales, nos pasamos al paso número 6, que es el visto bueno del despacho superior. ¿Me siguen la secuencia, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Y el paso número 7. Una vez se tenga el visto bueno del despacho superior, se procede a la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos. Ese es el paso número 7. Entonces, en esas 5, 6, 4 líneas tenemos 3 pasos. El paso 5 es que se debe examinar los documentos presentados para ver si se ajustan a las disposiciones legales. Si se ajustan, se otorga el visto bueno del despacho superior. Y una vez otorgado el visto bueno, se inscribe en el libro de sindicatos. ¿Me siguen la secuencia? Sí, licenciado. Sí. Okay. Ahí en el mismo artículo, hasta el final regula, dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el diario oficial y en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce a la persona jurídica del sindicato. Ese es el paso número 8.
Ese es el paso número 8. Perdone, repite el paso número 8. Sí, es el que acabo de mencionar. ¿Me siguen, verdad? Ajá, el paso 8 es, disculpe, licenciada, que si ya los documentos se ajustan, ya se dio el visto bueno, ya se inscribe en el libro de sindicatos. Ese es el El 7. paso. Ese es el 7. Ok. El paso 8 es... Publicarse en el diario oficial. Exactamente, en el diario oficial. El paso 8 es ese. Y el paso 9, nos vamos, por favor, al segundo párrafo del inciso D del artículo 219. ¿Dijo de él, licenciado? Sí, segundo párrafo del inciso D del artículo 219. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Inciso D, segundo párrafo. Una vez inscrito el sindicato, el Departamento Administrativo de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 218, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo, todo dentro del tercer día. Los correspondientes originales deben ser archivados. Ok. Ese es el paso número 9. Ojo, pregunta del... Bueno, ¿están claros con esos 9 pasos? ¿Alguien que me lo repita, por favor? Eso nos va a servir para lo que viene. Licenciado, el paso 9, disculpe, no entendí bien cuál es. Es el que acaba de leer la compañera. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Quién fue que lo leyó? Claro, licenciado. Inciso D, segundo párrafo del artículo 219. Una vez inscrito el sindicato, el Departamento Administrativo de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 218, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo. Todo dentro del tercer día, los correspondientes originales deben ser archivados. Ok, está claro. Entonces ya vieron qué fácil es constituir un sindicato en 9 pasos. Alguien que me lo lea, por favor. O alguien Paso que me 1. resuma los 9 pasos. Paso 1, se requiere consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores o de 5 patronos. Paso número 2, dar aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo. Paso número 3, en la asamblea se discutirán los estatutos y se elegirá el comité ejecutivo y consultivo. Paso número 4, presentar una solicitud escrita en papel simple a la Dirección General de Trabajo. Paso número 5, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. Paso número 6, en caso afirmativo, previo al visto bueno del despacho superior. Paso número 7, se procederá a realizar la inscripción del sindicato. Paso número 8, dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción se deberá publicar en el diario oficial. Y paso número 9, debe enviarse la transcripción del acuerdo correspondiente y devolver una copia al presentar. Muchas gracias. ¿Todos están igual que Rosita? Va. Sí, licenciado. No hay ninguna duda, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Dígame, Luis. Del paso 1,
¿Cuál sería el fundamento legal? Disculpe, licenciado. Es que solo ese es el que no. 216. Licenciado. Bien, ahora por favor, esto es algo muy importante que los abogados no logran comprender. Escuchemos bien a la lectura del inciso C del artículo 18 que vamos a leer. Alguien que me lea el inciso C del artículo 218, pero me lo lee despacio. Ojo, aquí hay un tema muy importante, por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos dando clases, jóvenes? 40 minutos. 45. 50, ¿verdad? Por ahí. Sí. ¿Me manda? 50 minutos. 50 minutos. No, perdón, no me expresé bien. Desde que iniciamos el semestre. Un mes, más o menos. Yo creo que a pesar de que ustedes no hablan, yo les tengo confianza. Yo los pongo a leer, jóvenes, porque al final no es problema de ustedes, es problema o es deficiencia que no nos han enseñado desde las aulas escolares. Aquí nos podemos confundir, pero por favor, yo los pongo a leer porque cuando uno lee se enriquece el acervo cultural. Y en la lectura, lo hemos escuchado acá, algunos nos trabamos, algunos ponemos algunos párrafos. Entonces, cuando yo les diga lean, por favor, tomen ustedes la iniciativa y lean, porque nos cuesta leer y nos trabamos o nos ponemos nerviosos y eso sí, de una u otra manera afecta para el privado y afecta para la carrera. Entonces, aquí si se traban al hablar, no tengan pena que alguien se va a reír. No nos tenemos que reír porque somos profesionales. Entonces, si se ríe, pues el que se ríe es el que está mal. Aquí estamos para apoyarnos. Entonces, alguien que me lea detalladamente y despacio el inciso C del artículo 218 y quiero, por favor, que me digan qué diferencia encuentran. Adelante, Luis Fernando. Artículo 218, inciso C. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. ¿Continúo, licenciado? Todo, por favor, todo. Todo. Completo. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 20 días hábiles, contando a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberán publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme a las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se oponga interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Gracias, Luis. ¿Alguien más que me lea el inciso D? ¿Se lo leo, Oli? Por favor, Carmen. Artículo 218, inciso D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos, con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva.
El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el Diario Oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Si se trata de errores o defectos subsanables, se deberán comunicar a los interesados para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria. Gracias, Carmen. ¿Se recuerdan cuando por allá en el tercer semestre vieron lógica jurídica, premisa mayor, premisa menor y conclusión? ¿Qué diferencia ven ustedes o analizan ustedes entre el inciso C y el inciso D? 1. Primer pregunta. ¿Creen ustedes que regula el mismo procedimiento? No creo, licenciado. ¿Por qué? ¿O será que sí? Por eso les pregunto. Yo encontré el tiempo, licenciado, pero no sé si estoy bien, que en uno dice de 20 días y el otro exceder de 10 días hábiles. ¿Cuál Pero es no su sé si estoy... completo, Selena? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre completo? Gabriela Selene Hernández Vázquez. Ahí me recuerda el examen, se acaba de ganar 2 puntos. Precisamente esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el inciso D, y es cierto, Gabriela, solo que a mí se me va la baranda y me recuerda, por favor, no lo voy a poner nada. Entonces, no tenga pena, licenciada. El inciso D fue modificado a través del decreto 18-2001 en el año 2001, ¿ya? Y fue modificado por el artículo 10. No logramos comprender, o sí hacemos análisis de que los honorables padres de la patria, los legisladores, en ese mismo artículo, en el inciso C y D, establecieron el mismo procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, una vez examinados los requisitos, una vez trabajado, una vez establecido, se procede a la inscripción bajo pena de destitución. Sin embargo, y ahí tiene que ver mucho, estimados compañeros, Dios mediante, cuando ustedes se gradúen, pueden llegar a ser asesores parlamentarios, asesores del Congreso. Y si su trabajo va a ser asesores, es un trabajo eminentemente técnico. Y ese es el trabajo de ustedes. Porque dejaron esa connotación y dejaron esa ambigüedad. Los dos requisitos, los dos incisos regulan el mismo procedimiento. Si ustedes lo leen detalladamente, el inciso B regula un poquito más la explicación de los recursos, pero en concreto es el mismo procedimiento. Y Gabriela, o Gaby, como le gusta que le digan, acaba de encontrar el tema del plazo. El inciso C regula 20 días y el inciso D regula 10 días. ¿Qué plazo aplicarían ustedes si fueran abogado litigante o si fueran director general de trabajo? 10 días, licenciado. ¿Por qué? El que favorezca, Okay, el que favorezca a mi cliente, diría yo. ¿Cómo así, Wilmer? ¿Cómo así, Wilmer? El caso mayor sería lo mejor, ¿verdad? Porque... Ok, recordémonos que en virtud del principio, aquí se recuerdan cuando les dije el principio prooperario. Indubio prooperario, la condición más favorable y la norma más favorable. ¿Ya? Entonces, aquí se aplica el plazo más favorable. Tal vez sí, Wilmar, no es al cliente, sino es al trabajador. Si usted es abogado, pues está viendo al cliente, pero se aplica la norma más favorable al trabajador.
y por lo tanto la Dirección General de Trabajo debe aplicar el plazo menor que regula el artículo. Esa es pregunta de vida, pregunta de privado y pregunta de examen. ¿Quedó claro? O sea que si se suma el menor plazo, licenciado. Así es. ¿Está claro, estimados amigos? Sí, licenciado, lo que pasa es que 10 días le favorecen más al trabajador que tardarse 20 días, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el plazo menor que le favorece al sindicato para terminar más rápido los trámites. Claro, así es. Ya. Y, bueno, ¿tiene alguna duda de eso que acabo de explicar? Está fácil, ¿va? Está pacha, como decimos. Bueno. Y al final, la organización de los patronos, bueno, tendría que ser la misma que los trabajadores. Simplemente en Guatemala, de una u otra manera, los patronos pues se organizan a través del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, que es el CACIF, ¿ya? Y dentro del CACIF no está escrita la Cámara de Comercio, es un tema que ustedes deben de tomar en cuenta. Para el próximo martes, investiguen, por favor, porque voy a preguntar por qué en reiteradas ocasiones la Cámara de Comercio ingresa, regresa, se va, se viene del CACIF. Eso es un tema histórico. Sí, ¿quién levantó? Obed, bueno, Andrea y Obed. Dígame, Andrea. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta, es que el otro martes iniciamos exámenes, no sé si vamos a tener clases con usted. El día martes como tal. Sí, el martes tenemos procesal administrativo. ¿De verdad usted? ¿Por qué? Permítame. Y el jueves tenemos procesal civil. O sea que hasta el día de hoy llega la clase. Sí, licenciado. Es con ustedes. Permítame. Ah, que me lo dijo usted, entonces a mí se me va la baranda. Rosario. No. Jamie es. Vamos a ver, primer parcial. Derecho procesal administrativo, 22 de agosto. Ok. Ay, Dios mío. 22 de agosto, 24 de agosto. Después 30 de agosto. El 30. Al 28 de agosto es conmigo, muchachos. Sí, pues entonces la clase entra hasta el día de hoy, hasta los sujetos procesales, que es el patrón. Gracias, Andrea. ¿Veo? Adelante, ver. Buenas noches, licenciado. Disculpe, saliéndome un poco del tema de los sindicatos y todo, quisiera plantearle una pregunta que es aislada al tema que estamos hablando. Sí, por favor. Licenciado, yo estaba buscando por el código, pero no sé si se constituye por un contrato, pero para, digamos, para una persona que es de una profesión que ejerció en el extranjero, pero que quiere desarrollarlo en el país, tiene que hacer un trámite, si no mal recuerdo, tiene que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero era en base a un acuerdo. No me acuerdo muy bien qué era ese trámite o actúa como un contrato. Porque he estado viendo los primeros artículos, Otra vez, disculpe. Digamos, yo soy un traductor, pero mi título lo ejercí, o sea, yo llevé la educación en el extranjero, pero resulta que quiero desempeñar mi oficio aquí en Guatemala. Ok. Un compañero me dijo algo relacionado a ello, que era solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero no sé
¿En qué base jurídica se justifica eso o si es en base a un acuerdo? Pero aquí hay un tema muy importante. Dos temas. Si usted es extranjero y usted quiere ejercer su profesión como tal aquí en aquí en Guatemala, ojo, Sí, Luis Fernando. Sí, Luis Fernando. Bueno, Obed y compañeros, si estamos hablando de profesión, si usted quiere ejercer la profesión con la cual se graduó, por favor, tiene que hacer un trámite previo a la Universidad de San Carlos de Guatemala para que la universidad convalide ese título. Artículo 87 de la Constitución. Ojo, estamos hablando de la carrera. Recuérdense que ustedes van a las asesorías conforme la pregunta que le hagan. Ahora, si usted lo que quiere es trabajar y usted lo que busca es que de una u otra manera incorporarse a laborar a Guatemala, ¿ya? Sí hay que pedir un permiso para laborar en Guatemala por ser extranjero, pero ese permiso lo solicita obviamente el patrono y ese es un acuerdo interno, un acuerdo ministerial que tiene el Departamento de Extranjería del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No sé si me di a entender, Obed y compañeros. Yo le puedo averiguar ese acuerdo para el próximo martes, usted o se lo envía o me escribe, pero ese es un acuerdo ministerial. ¿Ya? Sí, así me habían dicho que era un acuerdo ministerial, pero no me dijeron de cuál. Y no, yo se lo consigo, solo me recuerda. Pero, porque yo lo tengo, pero no lo tengo a la mano. Pero, ojo, eso es para trabajar. Ahora, si él lo que quiere es ejercer su carrera como profesional, primero tiene que reconocerla o tener la convalidación de sus títulos universitarios. Sí, me aclaró la duda, Ali. Bueno, ojalá. ¿Alguna duda, estimados amigos? Licenciado, una pregunta, disculpe. ¿Por qué medio será su evaluación y de qué manera? Por acá. Ahí en el Google Meet. Por favor, en el Google Meet yo les pongo las instrucciones. Los que ya trabajan, los que ya recibieron clases conmigo, saben cómo es. Es a través de Google Meet, ¿ya? Y ahí les consigno yo en trabajo, en clase, y vamos a hacer el examen. ¿A qué hora es el examen, jóvenes? A las 8 de la noche. A las 8. A las 8 tan tarde. Uy, si no nos va a dar tiempo a cenar. De verdad, a las 8. Sí, licenciado, sí están establecidos en el horario. Todos los exámenes son a las 8. Vale, entonces a las 8 de la noche va a ser el examen a través de la plataforma Google Meet, en el link que ustedes tienen, en el código que ustedes tienen. Y, ojo, ese día todos tienen que tener su cámara encendida, por favor. Jóvenes, el examen entra hasta los sujetos procesales. Licenciado, el examen es por Classroom. Ahí va a llegar, pero nosotros tenemos que estar conectados en su sesión de Meet y con cámara encendida. Así es, Aurora. Usted lo acaba de resumir. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, ese va a ser el procedimiento que nosotros tenemos que establecer. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. Dígame, Lucía. No, licenciado. Fíjese que solo, entonces, para quedar claro, el inciso C del artículo 218 prácticamente no se aplica, o sea, es una ley vigente, no positiva. Así es, Andrea. Ok, gracias, Lick. Para hacer. Bien, estimados amigos, estamos a un minuto, qué pena con el otro licenciado, pero vale la pena. Nos miramos entonces el día 28 para el examen o el primer examen. Dígame, ¿quién más me levantó la mano? Ingrid, disculpe, se me fue. Yolick nos va a compartir sus materiales. Pero si me promete... Sí, licenciado.
Hacemos nuestras definiciones. Sí, yo ya, Rosita, Aurora me conocen. Yo pregunto, diga con sus, Carla también, diga con sus palabras. Pero si yo veo que ponen ahí las mismas cuestiones que están en la diapositiva, primera y última vez que se los comparto. Gracias, licenciado. Éxito. El examen no es a mano, Lick. ¿Perdón? El examen no es a mano. No, es a través de un formulario Google. Ah, listo. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Terminamos el día del examen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.